Bienvenidos a un espacio donde reflexionamos sobre la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Aquí no hablamos del final con miedo, sino con conciencia, porque entender la muerte es aprender a vivir mejor. En este podcast exploraremos diferentes perspectivas con invitados que han dejado huella en su camino. Hoy arrancamos un episodio muy especial. Nos acompaña Mahum, alguien que ha usado su arte para transmitir emociones profundas y que nos compartirá su visión sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Y pues bueno, Mahum, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y pues nos gustaría que te presentaras. Muchas gracias, te agradezco que estemos aquí platicando un tema tan controversial. Creo que para el mexicano siempre la muerte ha significado no solamente algo negativo, sino algo positivo. Y pues yo encantado de poder compartir mis experiencias sobre este tema. Y pues me presento, soy Humberto Benjamín Morales, más conocido como Mahum. El nombre artístico de Mahum es M.A. de Margarita y H.U.M. de Humberto. Es la unión, es una parte, un homenaje hacia ella. Yo nací en el Estado de México, radiqué toda mi vida hasta los 25 años que me vine a la Ciudad de México a buscar esta oportunidad de dar a conocer mi obra. Y pues aquí, con esta gran ciudad donde tiene tantos contrastes, pude encontrar un poco más de toda esta riqueza que tiene la Ciudad de México que ofrecer. Gracias, Mahum. Bueno, pues quisiera empezar a preguntarte, para ti, ¿qué es la vida? Creo que la vida para mí es hacer el bien, tener la oportunidad de hacer el bien. Creo que siempre que nos despertamos tenemos que tener la mentalidad de hacer las cosas de una manera que podemos cambiar el rumbo para otra persona. Creo que eso es lo que es la vida. Realmente lo demás son distracciones, cosas que maneja el ego, que maneja muchas cosas, pero que al final y al cabo es la oportunidad de generar felicidad a alguien más. Creo que para mí así será la vida. Y en cuanto a tu experiencia o contacto con la muerte, ¿cómo es que esto ha inspirado tu obra? Pues mira, cuando llega la muerte en diferentes situaciones, creo que te cambia, te hace reflexionar, te hace vivir la vida de una manera más tranquila, más sencilla, pero también más profunda, donde tú puedes compartir, no tienes esa parte del ego, y lo menciono mucho porque creo que la muerte te quita todo. Cuando vives una muerte te quita todo, literalmente te puede quitar tus sentimientos, te puede quitar los objetivos de tu vida, te puede quitar el corazón, te puede quitar tu confianza. Entonces creo que la muerte te arrebata muchas cosas, pero también tienes que aprender que cuando te quita algo, también te está dando este espacio para poder cubrir esta cuestión que te quitó, para ponerla con otra cosa. Esta cosa puede ser felicidad o puede ser tristeza. Creo que es una lección de cómo tienes que sobrellevar la muerte. Creo que la muerte nunca se supera, creo que se sobrelleva y se hace que esta muerte sea, ¿cómo te puedo decir? Que no sea en vano. Creo que cuando alguien muere, creo que tenemos que hacer que esta persona que ya se fue, todo lo que haya hecho, trascienda, que valga la pena toda su vida y que sigamos este camino, sigamos esa grandeza que nos dejó. Entonces yo lo veo más como una cuestión de abrazar todo lo que dejó esta persona y convertirlo en una cosa mayor. Creo que para mí sería eso. Entonces, cuando tú tienes este concepto de abrazar esa herencia, ese legado de la persona que se fue o que se nos adelantó, es también tener una conciencia de que lo que haces en vida, pues se queda para la eternidad. Sí, creo que todo lo que hacemos, el bien o el mal, creo que se va a quedar y lamentablemente a veces se va a quedar con las personas que a lo mejor no tuvieron nada que ver. Ejemplo, cuando alguien hace el mal, puede ser que bueno, a lo mejor voy a un tema más trascendental que acobija mucho esta parte. Creo que cuando hay una persona alcohólica, se la pasa a las demás generaciones y van como en caminito, ¿no? Es lo mismo si haces el bien o haces el mal. Y lamentablemente también puedes llegar a abrazar esta parte, este legado turbio que te deja la persona, pero esta es una parte de la elección. Creo que la muerte te da a elegir. Tú estás vivo, tienes la oportunidad de pararte y decir, oye, ¿sabes qué? Las cosas tienen que ser así, pero es por una decisión propia. A veces creo que la gente culpa a la muerte. Es que esta persona ya se fue y no voy a poder salir adelante, no voy a poder hacer esto.
Y creo que también la culpa, la muerte, la usamos como una excusa para quitarnos esa responsabilidad, para quitarnos esa facultad que tenemos cada ser humano de crear nuestra propia hoja en blanco, que todos los días nos regala el tiempo, ¿no? Con eso que mencionas, ¿qué aspecto de tu personalidad crees que te ayuda a sobreponerte con este tema de las pérdidas, de enfrentar la vida con una visión pues más positiva y no tanto de pesimismo o de muerte o ya me quitaron o ya se fue? Pues mira, creo que mi personalidad se forjó, ahorita vamos a estar platicando mis 3 pérdidas más importantes que he tenido en la vida, pero creo que esas 3 se unen en una sola raíz, en la parte de dejar ir, dejar de desprenderse de esta parte, ¿cómo te puedo decir? Que a veces de chiquito nos dan la estructura de decir, es que todo siempre va a ser lo mismo, siempre va a durar para toda la vida, y realmente puede estar ahorita y mañana no estar. Claro. Entonces creo que el significado es más darle cada minuto un valor, pues un valor alto. Creo que el desperdiciar el tiempo haciendo una plática que no tiene sentido es una pérdida de tiempo. La parte de no poder compartir tu conocimiento con alguien, creo que también es una pérdida de tiempo. Entonces creo que la parte de esta resiliencia que me dejaron estas muertas, me hicieron muy reflexivo, me hicieron muy abierto. Alguna vez en alguna entrevista me dijeron que yo hablo con las tripas afuera y que no escondo nada, y es efectivamente, no tengo que esconder nada, porque al fin y al cabo puede que llegue la muerte mañana y me voy a llevar todas mis experiencias y creo que sería una pérdida. Pues mira, justo que estamos tocando este tema, ¿ha influido la muerte de alguna persona cercana a ti y cómo fue que lo plasmaste en tu arte? Pues mira, te voy a contar a grandes rasgos 3 muertes que han estado muy presentes en mi vida. Una es la muerte de mi madre. Ella falleció por cáncer. Yo tenía alrededor de 11 años y medio, pasando a los 12. Es una enfermedad que en México acoge a muchas mujeres, el cáncer de seno. Chiquito, perder a tu mamá no es tan fácil, creo que todo se desborona. Nunca es fácil, ¿no? Fíjate, creo que como niño podría decirte que es más simple en el sentido de que ya cuando pasas eso, lo asimilas mucho mejor, pero creo que cuando he platicado con otras personas, cuando son más grandes, ahí empieza como el conflicto. Creo que cuando estamos más grandes de edad es más difícil la despedida. Pero digo, me estoy saliendo del tema. Y otra de las cuestiones, la segunda muerte fue por un delito, por un homicidio. Yo trabajaba en un restaurante, yo era gerente de un restaurante en ese tiempo. Yo me dediqué siempre a la parte de los alimentos. Se meten a asaltar a este restaurante, el dueño creyéndose que él podía siempre resolver todo, va por un machete a su camioneta. Cuando regresa, no se había dado cuenta que eran alrededor de 12 personas las que estaban involucradas en este asalto. Y pues le quitan el machete y le quitan la vida enfrente de mí. Estamos hablando a la misma distancia que estoy contigo. Va. Y la muerte se la provoca a un niño de 12 años. Imagínate ver a un niño de 12 años quitarle la vida a una persona de 50 y algo por el simple hecho de poderlo hacer. Te da otra perspectiva de que creo que también a veces pensamos que un niño puede ser inocente, pero no, creo que el entorno donde los envuelven pueden transformar a este niño, ¿no? a esta persona. Y el tercero fue una persona muy querida para mí, un escritor muy famoso aquí en la Ciudad de México. Me pidió una obra por encargo, se la hice y a la siguiente semana él se quitó la vida, dejándome ahí una dedicatoria de uno de sus libros. Por respeto a él no lo voy a anunciar, pero pues sí, fue esa parte de que platicar con él y a la siguiente semana que se hubiera quitado la vida. Él tenía sus razones, pero que al final a cabo pues también fue para mí muy difícil para mí el poder, pues sí, o sea, decir, wow, o sea, también la muerte es por decisión propia. Entonces creo que la muerte no solamente de salud, sino es por decisión, por violencia, por muchas situaciones que a lo mejor la gente a veces, hay gente que no ha pasado ninguna muerte, ¿no? Que a lo mejor en su círculo más cercano no ha pasado ninguna muerte y de repente le pasa alguna situación y es un caos. Entonces yo al tener esas 3 muertes, pues me dio un panorama diferente de la vida.
Creo que ya no me aqueja muchas cosas. Creo que también si alguien me mienta a la madre, no reacciono. Soy muy difícil que me saquen de esta parte de estos cabales. Soy un hombre que se transformó en una persona muy transparente, muy ligera, que le gusta como abrazar de alguna manera a todos. Entonces creo que eso me ayuda a tener una fortaleza diferente. Siempre he dicho que soy como el agua. Me adapto al envase, me adapto al tiempo, al clima. Y eso es lo que te da la muerte, la adaptación a esta vida, a estas dificultades que tenemos todos los días. Wow, impresionante historia. Y ahorita que estábamos platicando, bueno, este tema de la muerte, hablar un poquito del legado, en ese sentido, ¿tú qué opinas de la inmortalidad? Mira, creo que la inmortalidad existe, no para la persona que se va, sino de lo que ha hecho, ¿no? Ejemplo, mi madre siempre me educó a ser muy resiliente, a siempre estar muy, no positivo, yo más bien diría que siempre con la mente abierta a poder hacer el cambio. Puedes hacer el cambio para bien o para mal, pero tienes esa puerta, tienes esta habilidad como ser humano de hacerlo. Entonces siempre ella me dejó esta parte. Cuando ella parte, pues ya ella en poquitos años, te digo, a los 12 años que partió, ahí ella me ha dejado un legado impresionante de resiliencia, de ver la vida de una manera. Entonces cuando ella se va, pues sí lo sentí, porque soy el hermano mayor, yo tengo una hermana menor y luego el siguiente más chico. Pero pues yo creo que como mayor asumí esta responsabilidad de verlos, de, ¿cómo te diré?, de ser la figura para ellos. Entonces me dio una herramienta increíble. Yo creo que nunca lo vi negativamente, siempre lo vi como de una manera de algo que me dio la vida, que podía usar y que la única responsabilidad para mí era usar esta parte, estos pocos años que pude tenerla y pues poderla que ella siguiera viviendo. Por eso el nombre artístico es Mahum. Es como una parte de homenaje hacia ella, una parte que aunque yo no estuviera ya después, ella va a trascender conmigo. Entonces es una parte, creo que el legado es todo lo que hacemos todos los días, que vamos dejándolo registrado, porque afortunadamente todo esto tiene un registro en tiempo, en archivos, en toda esta parte, y se va a poder contar algún día la historia de este artista que le puso homenaje a su madre y que aunque no estuvieran los dos, la obra va a seguir. De hecho, también es una locura que a mi hijo le puse Mahum como nombre. Entonces imagínate, es como dejando el legado cada vez más fuerte. Que va a seguir trascendiendo. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, ¿cuál crees que sea la lección más importante que te aportó tu mamá? Mira, la lección más importante es que aunque uno se tropiece, se caiga, lo que tú quisieras ponerlo, lo más fatal, creo que lo más importante es pararse. Creo que la única opción es levantarse. A mí nunca me enseñaron la opción de rendirse, siempre fue una parte de seguir caminando. Y cuando viene la muerte, los primeros años, el segundo año, es caminar y caminar y caminar, y parece que la tormenta no va a acabar, sientes que la tormenta va a seguir, pero afortunadamente va pasando el tiempo, vas caminando y te das cuenta que esa tormenta te está dando unos privilegios que a lo mejor alguien no tiene. Ejemplo, yo en la parte del arte, muchos de mis compañeros, colegas, se frustran en esta parte. Oye, es que no vendo mi obra, es que esto, es que es muy difícil, pinté, ya no me sale la obra. Entonces yo esta parte, esta resiliencia que me regaló la muerte, que me regaló la vida también, me da esa parte que si no me gusta el cuadro, pues le sigo insistiendo, le sigo insistiendo, le sigo insistiendo, hasta que venzo el cuadro, hasta que el cuadro realmente es lo que yo pensé, que lo que yo siento. Entonces creo que es esta parte, un privilegio, es un poder. A veces la gente piensa que la muerte es algo negativo, cuando realmente la muerte es un poder, porque dices, ya se fueron. Lo único que está, pues soy yo, y pues tenemos que aventarle, tenemos que generar esta luz en este camino, y pues lo único es pues poner la energía, poner todo lo que tiene uno adentro, para que surja esta luz, seas un faro para alguien más que está pasando una cuestión difícil. Ok. Oye, bueno, pues aquí en México, ya sabes, nos reímos de la muerte hasta cierto punto, ¿no? Hacemos fiesta, la celebramos. Sin embargo, la mayor parte de los mexicanos, pues no estamos listos, ¿no?, para enfrentar
una pérdida. Ahorita que ya nos has comentado los distintos tipos de pérdida que has tenido, y haciendo o metiendo un poquito nuestra cultura mexicana, ¿cómo ha influenciado eso en tu arte? Pues mira, creo que el mexicano es muy esta parte de bailar la muerte, creo que esta parte del Día de Muertos, esta parte de que le dejan la botella de tequila al difunto porque le gustaba, creo que es un juego, es un va y ven, esta parte de que a veces nos ponemos a un peligro muy excesivo que no es necesario, pero que el mexicano lo disfruta, es como si estuviera jugando, es como si estuviera jugando un juego de cartas con la muerte y a ver a quién les toca. Creo que el mexicano tiene esta parte de ver la muerte no como algo oscuro, sino algo que va a suceder y que va a ser colorido y que va a poder venir a echar desmadre después de la muerte. Creo que el mexicano lo ve así, que es una trascendencia, que de repente va a poder jalarle la pata a alguien que le caía mal y muerto, no sé. Creo que el mexicano Ya no la va a dejar dormir. ya no la va a dejar dormir, no se va a vengar de la ex, no sé, muchas situaciones. Entonces creo que el mexicano lo ve así, pero también muchas de las razones es que mucha gente no está lista para asumir, simplemente para hablar del tema de la muerte, no muchos se atreven a hablar de esta parte, pero creo que llega un momento de la vida, yo creo que alrededor de los 25 a 30 años, que tendrías que realmente empezar a hablar de esta situación para empezar a asimilar que es posible, que hay una posibilidad, y no a lo mejor de ti o de un cercano, simplemente de alguien que a lo mejor conociste, que platicaste y que va a pasar, que es inevitable, y aunque tengas el dinero que tengas, el que tengas las influencias, los amigos, tal, va a pasar. Y lamentablemente no vamos a saber cuándo, y a lo mejor ni te vas a dar cuenta, ¿no? Porque a lo mejor te dormiste y ya no despertaste. Entonces, pues preparar a los demás para esta situación, los hijos, los abuelos, los hermanos, que va a poder, creo que les ayudas a que cuando llegara a pasar esta situación, ellos lo asimilen como la visión que tú tienes, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje que me gustaría dejar. Creo que al hablar la muerte estás preparando a todos para que saquen lo mejor de ese episodio, porque al final es un episodio, es un capítulo. Y es que justo hay algunos tanatólogos que sugieren o que mantienen este estilo de vida de alguna manera vivir despedido, en el sentido de que estés en paz contigo y con tus seres cercanos, porque como dices, la vida pues es efímera, no sabemos cuándo, la muerte es un evento que no sabemos cuándo, ni a qué hora, ni cómo va a ocurrir. Claro. Y en el momento en el que ocurra, pues tener esa paz, esa tranquilidad de que pues no dejamos pendientes, no dejamos a lo mejor pues una situación de conflicto entre la familia o asuntos no resueltos. O sea, más o menos eso es lo que tú tratas de ejemplificar en tu manera de vivir la vida. Claro, pues es como dices, tener las maletas listas, como dices, no dejar problemas, pero creo que sobre todo también que la gente que vea la muerte como un compañero, como alguien que te va a dar la mano y te va a llevar, y que no es malo, o sea, que al final no es malo, es la parte de la vida, Es es una parte parte de la vida. biológica, y no tendría que ser un tabú, tendría que ser como el sexo, tendría que ser como el comer, como el beber, como el compartir. Creo que tendría que ser un tema relajado, tranquilo, entendiendo que va a pasar. Sí, exacto, que deje de ser un tema tabú y dejemos de pensar que que hablar este tipo de situaciones es llamar a la muerte, o que de Sí, alguna claro. manera estoy buscando que eso se dé, ¿no? Sí, exactamente. Creo que también somos mucho de pensar la invocación, ¿no? De invocar, y yo sí creo que podemos invocar todo lo que nos pasa día a día, pero en los temas como esta parte de la muerte, por ejemplo, vamos a regresar a la parte del sexo, ¿no? Antes a los niños no se les hablaba de sexo, y ahorita creo que desde la primera se les habla de sexo. Entonces, ayuda a estas generaciones a que no cometan los errores de las generaciones pasadas. Yo creo que la muerte también tendría que ser así. Por ejemplo, a mí en mis 12 años, nadie me habló de la muerte. Yo soy ateo en el sentido así, literal. No creo en la iglesia. Creo que sí hay una energía, o una persona, un ser más allá, claro que sí. Pero no lo veo que la iglesia sea la parte que me va a salvar y que me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno. Creo más una parte de que si yo hice las cosas bien,
voy a dejar el bien aquí. Porque no sé si existe el cielo y el infierno, pero lo único que puedo asegurar es que hice lo mejor posible para mí y para los demás. Entonces creo que eso me daría la paz. Por lo menos si puedo yo decir, voy a estar caminando como lo tradicionalmente que se dice, ¿no? Con un fantasma, creo que estaré en paz conmigo. Creo que di lo mejor de mí en este capítulo. Oye, y bueno, hablando de eso, tú vas a trascender a través de tu obra. ¿Hay alguna pieza o alguna obra que represente justamente esta etapa de la muerte o que hable de la trascendencia de la que estamos platicando? Pues mira, ahorita afortunadamente la escultura que tienes atrás, la dorada, esta se llama Los Ancestros. En la parte de abajo tiene una cabeza que es como la que está más apachurrada, como que la más estresante, y luego van subiendo hasta que va siendo feliz, y luego va... ¿Qué trato de entender con esta parte de los ancestros? Creo que siempre tenemos una generación que es el que le machetea, que le hace duro, que hace un poquito, luego la otra generación aprovecha esto que se generó y se va hasta tener una comodidad económica, que es lo que se dice, ¿no? Que en 3 generaciones se va generando esta riqueza y posiblemente hay una generación que la echa, Le echa a perder, ¿no? la echa a perder. Entonces creo que esta obra es esta parte, creo que yo lo veo así, creo que cada persona, tatarabuelo, abuelo y eso, hicieron su esfuerzo para que nosotros tuviéramos la vida que tenemos, la calidad de vida que tenemos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que ese esfuerzo que hicieron ellos valga la pena. ¿Y cómo lo vas a hacer? Respetando esta parte, estas emociones, respetando sus valores, generando, y cómo te diré, estructurando tu vida de una manera que hagas el bien. Yo siempre he mencionado el bien porque a veces se nos olvida que venimos a hacer el bien. Y no lo digo en la parte religiosa, lo digo en la parte de yo puedo abrir la puerta a una mujer, ¿no? Para que pase, como, oye, se me cayeron 2 pesos para completar el pasaje, ¿no? Pues ahí están los 2 pesos. O sea, cosas muy sencillas, que no se necesita gran cosa. Ser amable no cuesta nada. Exactamente, creo que el ser amable, estás haciendo el bien, porque a esta persona le estás cambiando el panorama, y a lo mejor esta persona le va a cambiar el panorama, ¿no? Y creo que al final te sientes bien. Y si llegara un día la muerte, creo que estaría en paz. Pues justo, esta estructura de la que nos estás platicando, por ejemplo, a tu hijo Mahum, ¿cómo lo involucras en que él también pueda tener este tipo de pensamiento y que ayude justamente a esta trascendencia y que pues no sea un legado que se pierda, que se olvide o que se malgaste? Pues mira, yo lo involucro mucho en la parte del taller donde pinto. Él también pinta, él tiene 1 año y medio. Entonces él pinta, se involucra, se ensucia. Le enseño que ensuciarse no es malo, porque también esta parte de que todo tiene que ser impecable en la vida no es así. La realidad es que hay curvas, hay que veces que meter los zapatos en el lodo. La vida no son buenas noticias. No, exactamente. Creo que nos acostumbra mucho a ser muy limpios en todos los sentidos y no hay veces que hay que meterse al fango. Entonces le enseño a mi hijo a meterse al fango, le enseño a limpiarse, a ensuciarse, a adaptarse a los climas. Hay veces que quiere algo y no se lo doy, aunque haga berrinche. Hay veces que se lo doy. Entonces creo que lo acostumbra a esta frustración, a esta cuestión que aunque uno lo desee, puede ser que no lo sea, pero que a lo mejor no estamos perdiendo el objetivo o no tenemos la visión tan amplia para darse cuenta que a lo mejor no era esto, sino era esto. Entonces creo que le estoy abriendo el panorama, que él tenga un pensamiento muy amplio, una visión, que aunque está muy chiquito, él sabe diferenciar. Ahorita me dice, este cuadro me gusta, este cuadro no, me dice, no, sí. Que sea crítico, que la crítica también sea, ¿cómo te diré? Creo que la crítica, cuando te critican, te están haciendo un favor. Creo que te abren el panorama de algo que no estás viendo. Entonces yo creo que cada vez que crezca él más, le voy a exigir esta parte, que sea crítico, que sea visionario, que rompa las reglas. Creo que romper las reglas tampoco no es malo. Yo pinto con los dedos la mayoría de mis obras. Y cuando inicié en esta parte, me dice, es que es posible que le metas el dedo, tiene que ser con pincel, es que no se tiene que usar así el color porque hay una teoría del color, y bueno, un sinfín de cuestiones. Pero realmente creo que el romper el esquema, romper ese cascarón, te ayuda a ser más valioso.
Ejemplo, yo cuando pinté con los dedos y cuando pinto en vivo la gente dice, oye, ¿cómo pudiste sacar este rostro con los dedos, no? Se sorprende la gente, rompo ese esquema, rompo esta parte de solo que el artista es el dios y que el artista es, no le hablen porque es, ¿sí me entiendes? Creo que romper el esquema. Entonces yo creo que a mi hijo también le voy a romper el esquema. Que no piense porque tenga dinero o no, va a ser mejor. Lo único que lo va a hacer mejor es la forma de pensar y cómo se comporte con los demás. Y qué bueno que tocas esta parte porque justo mucho de tu obra es característico porque existe esta conexión entre el lienzo y tus dedos, ¿no? Como algo como místico. ¿Nos puedes decir un poco más qué sucede ahí? Sí, mira, cuando yo iniciaba, yo trabajaba en el área de alimentos, siempre fue una educación de los alimentos. Ahorita les voy a contar un poco más de esta parte. Pero yo llegué con muchas ganas de pintar un día, llegué en la madrugada y yo tenía solamente un pincel. Yo digo, al principio usaba pincel, se me rompe este pincel, dije, ahora cómo chingados voy a aplicar el color. Tenía tantas ganas que usé los dedos. Y es cuando sale esta silueta, este rostro muy característico mío. Y me doy cuenta que yo usaba mejor el material sin pincel, sin intermediario. ¿Por qué? Porque aplicaba la fuerza, la tela me regresaba la fuerza, resbalaba, sentía cómo se impregnaba la pintura en mis manos. Y me di cuenta que era ese mi camino. O sea, cómo la parte de la frustración bien canalizada en este momento de decir, la chingada, voy a hacer esto, me dio este regalo de poder pintar con los dedos. Entonces, cuando alguien va al taller o me ven pintar, me digo, oye, ¿dónde están tus pinceles? ¿No? Porque normalmente, oye, ¿dónde están los pinceles? ¿Dónde vas a lavar esto? Le digo, no, mis dedos y aquí voy a hacer la paleta y todo el asunto. Se va a secar y lo saludo a la gente cuando acabo con las manos sucias. No me las lavo. Y hasta la gente me dice, oye, vamos a tomarnos la foto con las manos y así. Entonces creo que es un buen mensaje, creo que estoy rompiendo el paradigma, creo que invitaría a la gente a que hiciera algo diferente y que pues se divirtiera en esta vida, también hay que jugar un poco. ¿Y qué ejercicios haces tú para pensar fuera de la caja? ¿Cómo te mantienes con ese pensamiento y no caer en lo que está establecido? Porque, mira, creo que cuando viene la parte de la muerte y la vives de esta manera, te das cuenta que seguir la línea recta no es lo mejor ni es lo más cómodo. Creo que la vida te dice que tienes que jugar las cosas, que tienes que mover las piezas de una manera que a lo mejor pareciera chistoso para alguien más, pero que son las cartas que te tocaron. O sea, ejemplo, a mí si me tocó esta pérdida de mi madre, podría tener la opción de a lo mejor, no sé, a los 17 años acercarme a las drogas y el alcohol, o dedicarme al deporte y al estudio. O sea, realmente esas eran mis cartas. Lo único que hice es jugar con estas cartas. Entonces creo que todos tenemos estas cartas y lo único que tenemos que hacer es jugar nuestro mejor juego. Y es que también para crecer hay que estar en una situación de incomodidad, ¿no? O sea, salir de esta zona de confort donde ya está toda la línea hecha, solo tienes que seguir el paso A, B, C, D. Fíjate que algo que acabo de decir que es muy importante. El no estar en el área de confort, a mí me encanta, no tienes una idea. Parezco un adicto al área, a no tener área de confort. Y hay mucha gente que sí, efectivamente le gusta el área de confort. Ejemplo, metiéndome en la parte del arte, tengo muchos colegas que les gusta poner los pinceles de este lado, los óleos de este lado y y está bien, ¿no? Cada quien es un mundo. Pero para mí me gusta tener todo así, a veces no tener los mismos colores, no tener la opción de todos los colores. A veces me gusta pintar con diferentes colores y no tener el negro y el blanco, que normalmente te salvan mucho, y jugar con estos colores, porque estructuralmente en mi cerebro hago que esas conexiones sean todavía más fuertes, mi creatividad suba, porque dices, oye, ¿cómo voy a resolver este cuadro cuando no tengo estos colores? Entonces el resolver las cosas creo que me da esta herramienta fundamental que es para el creativo, poder pintar en un periódico como pintar en un caballete profesional. Para un artista romper el sesgo cognitivo es fundamental. Yo creo que sí, no todos lo hacen porque cada quien tiene una estructura mental, pero creo que por lo menos a mí me da la herramienta creativa, pero también en la vida, de poder resolver cualquier tema de mi vida, desde
no sé, resolver un conflicto en la calle, como te decía hace rato, de que alguien me menta a la madre, ah, sí, gracias. Y se va a encabronar más el otro. Pero no voy a entrar en ese juego. Creo que creativamente tengo que hacerlo enojar de tal manera que yo no me enoje y lo enoje más a él. Entonces creo que la creatividad se da en todo, ¿no? Desde la parte de que no tienes sal, pues vas a buscar un condimento en algún lado y a lo mejor lo vas a poner y vamos a ver qué vas a ver. Puedes saber muy mal el platillo, puedes saber muy bien y digas, acabo de hacer el mejor platillo de mi vida. Pero si no cambiamos los factores y nos acostumbramos a estar seguros, pues ¿cuándo vamos a descubrir? Porque realmente muchos de los inventos que tiene la humanidad han sido un error. Medicamentos, la Coca-Cola, la otra vez escuchaba que la Coca-Cola también fue un error. Entonces el error es bueno, no hay que también hacer, cosa más, pues ponerle la cruz de que el error es malo. No, claro, de todo se puede aprender. Y hablando un poquito, o regresando al tema de la muerte, ¿hay algún escritor, algún artista, algún creador que pues te haya tocado, te haya inspirado? Mira, como tal, un cantante que canta ópera, bueno, canta música clásica, que se llama Andrea Bocelli. Es un artista que a mí me llamó mucho la atención desde que lo escuché. Y al no ver él, pues no puede usar su cuerpo para expresarse, pero simplemente la voz y lo que sale de él es como llena la mirada, es como llena los sentidos de los demás. Entonces yo me llamó la atención y dije, este hombre tiene un gran poder. No puede ver, pero al final a todos los llena. No puede usar el cuerpo porque no se puede mover. Tiene esa limitante, pero es como si estuviera dentro de todos. Entonces yo dije, algún día voy a tener que hacer algo que aunque yo no pudiera estar, la gente pueda ver y diga, es un majón, sin ver la firma. ¿Sí me entiendes? Es como... Claro. Creo que hay artistas que tienen un gran poder y tienen algunas limitantes, pero creo que esa limitante es lo que lo hace ser tan poderoso. ¿Qué edad tenías cuando escuchaste? Pues yo te digo, cuando más falleció es cuando se me abrió el panorama, creo que alrededor de los 13 años empecé a escucharlo a él. No sé mucho de música, pero realmente él fue como, siempre repetía la música, mucha de su música me encanta. Y es un artista que hasta ahorita se mantiene muy actual y que sigue teniendo el mismo peso que tenía cuando yo tenía 12 años. Claro. Magum, en el momento en el que ya no te toca estar con nosotros, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que no le dio miedo ser diferente, que no le dio miedo no seguir las reglas, porque también aquí en la parte del arte, normalmente cuando iniciaba, yo toqué las puertas en las galerías y me decían que no porque no tenía exposiciones, que porque no tenía la persona influyente, porque no tenía dinero, porque esto, bueno, muchos peros. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues empecé a llenar los requisitos, empecé a hacer mis exposiciones. Ya cuando llegué a tener todos los factores para decir, ahora sí, galería, ábreme las puertas, yo ya me había consolidado solo. Entonces creo que como esta persona que no le interesó si le abría las puertas o no. Él propio creó su ciudad, él propio creó sus oportunidades, él creó su propio avión para viajar, que no necesitó la aprobación de nadie más, que lo hizo porque lo quiso hacer, pero siempre respetando a los demás, siempre haciéndolo en lo mejor posible y creando este aire para que los demás respiraran. Porque al final al cabo creo que es eso. Entonces toda esta formación de la que tú ya nos estás hablando, en el momento de recibir pues estos nos o espérame tantito, fue lo que te sacó adelante para encontrar ese camino serpenteante para saber cómo ir construyendo o se fue dando de manera paralela y encontrar esa oportunidad que tú buscabas por cuenta propia. Mira, creo que el desconocer y vas a preguntar y te dicen que no, efectivamente están enseñando. A veces la gente piensa, es que me dijeron que no, qué trágico, es que nadie me valora y te echas a llorar, ¿no? Pero realmente la gente los invito a que reflexionen a decir, a ver, ¿qué me tratan de no decir? O sea, yo siempre cuando alguien me dice algo, trato de decir lo que no me está diciendo, o sea, descubrir lo que no me está diciendo.
Entonces esta persona me decía, es que no tienes experiencia. Bueno, no tengo experiencia. ¿Cómo yo voy a hacer para agarrar esa experiencia que ellos quieren? Él me dice que no por esto. Pues voy a hacer cómo voy a agarrar esa experiencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a generar unas exposiciones. Yo hacía mis colectivos, que en Facebook invocaba a 2, 3, 5 artistas y hacíamos las colectivas. Yo alrededor de 2 años hice alrededor de 50 exposiciones. Ya tenía un currículum así más impresionante. Y ya cuando tenía eso, ya tenía la experiencia, porque ya había tenido 50 experiencias. Entonces cuando te dicen no, pues sí, no te dicen no, está bien, pero escucha bien lo que te tratan de decir, no tienes esto, ¿cómo voy a tener esta parte, esta estructura que ellos quieren? Y al final lo vas a tener, y ya a lo mejor no vas a tenerlos ellos, pero al final la experiencia, el tip, el aprendizaje, el consejo, ya te lo dieron, y es un regalo. El no, para mí siempre ha sido un regalo. Es que no te vas a aceptar, está bien. Y yo sé que cuando tengas 50, 60 años, lo voy a seguir diciendo. Las galerías tienen que abrirse a diferentes artistas. Se tienen que abrir a un panorama. Si el artista viene de la nada, lo tienen que acoger, no tiene que ser esta estructura y tiene que tener ¿cómo te diré? Esta familia rica o estos conocidos para entrar. Simplemente se tienen que darse cuenta del potencial, y no el potencial de la pintura, porque si yo te enseño lo que pintaba hace 7 años te vas a reír, pero las ganas, el que esté ahí esta persona vulnerable preguntándote, oye, ¿me puedes dar la oportunidad? Creo que cuando una persona se presenta y tiene la valentía, aunque no tiene nada, y presentarse ante esta galería o esta persona, decir, oye, yo quiero la oportunidad, creo que eso es lo más valioso que tendrían que valorar los demás. Y que la gente no lo hace. Y ahora que estás tocando el tema de este currículum, como bien mencionas, ya bastante nutrido, en el 2019 participaste en Mexicráneos. ¿Nos podrías compartir un poco de esa experiencia? Claro, Mexicráneos entra en una parte de mi vida donde yo quería hacer una obra con tejido social. Entonces salió la convocatoria, te cuento realmente cómo sale la convocatoria. Sale una convocatoria nacional donde tú te inscribes en el portal de la página y te piden varios requisitos, cuántas exposiciones has tenido, tu portafolio de obras más importantes, cómo te sientes, cómo tú como artista que buscas, tal. Entonces yo cuento esto que te estoy contando y a los 15 días me dice, oye, necesitamos que tú hagas algo por el sentido de la vida, de la muerte, y yo le llamé México Querido. Una obra muy colorida, con muchos personajes, donde convivían animales, donde convivían los seres con los animales. Y pues me convocan, eran alrededor de 30 artistas a nivel nacional. A todos nos reúnen y nos dicen, ustedes son los 30 seleccionados de diferentes estados de la República, nos seleccionan y nos dicen, esta es la oportunidad, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. Tiene que pintar uno monumental que va a estar en Paseo Reforma y posteriormente se va por toda la República Mexicana y luego se va a ir al extranjero. Lo malo para mí fue que el mío se iba al extranjero, pero llega la pandemia. Entonces pues entorpece toda esa situación, pero fue una gran experiencia esta parte de ir a Reforma y firmarle los autógrafos a los niños, ¿no? Creo que a mí me llenó mucho esa parte de que los niños te pregunten, está bonito, ¿no? O no me gustó, o no, y los niños son muy francos, aprendes mucho esa parte, pero ese tejido social de pintar un cráneo, que es la muerte, y que los niños, las personas, en Paseo Reforma, donde están todos los tejidos de la sociedad, y puedas llegar a todos, creo que eso es algo muy enriquecedor para mí como ser humano, no como artista, sino como ser humano. ¿Y la convivencia con los demás artistas, qué te pareció? Mira, creo que para mí es muy difícil a veces llevarme con los artistas, por el tema que yo tengo una visión más de apegada a la gente, más humanista. No me gusta esta parte de que por ser artista eres una persona tocada de Dios, o que vales más o vales menos. Entonces yo me gusta mucho platicar con la gente, me gusta platicar con los coleccionistas, con los amantes, con los niños, con la gente que le gusta ver la obra. Y a veces he chocado con esta parte, con esta cuestión de decir, es que tú eres el artista y no puedes, no sé, hacer algo muy cotidiano, ¿no? Porque te va a quitar valor.
Y creo que eso es lo que no tendría que ser. Creo que el artista que expresa algo creativo tiene que tener la misión de poder acercarse a la gente, desde la gente que no tiene recursos para comprar la obra, como la gente que sí, y llegar de la misma manera y tratarlos de la misma manera. Creo que el artista tiene que tener esa responsabilidad. Porque justo así trasciende. Sí, no, y deja de que trascender, creo que como ser humano tienes esta libertad. Mira, yo creo que el artista cuando es creativo, tienes el tiempo que tú quieras, porque yo puedo pintar ahorita y no puedo pintar nada. Es lo mismo, o sea, si tienes esta libertad de tiempo, pues involucra a la gente, ayuda a que las demás tengan esa riqueza, platícales de que cómo tú saliste de un trabajo de 8 horas y pudiste llegar a esto. O sea, yo creo que tienes que enriquecer, tienes que abrir las puertas, no puedes solamente estar pintando y pensar que pintar bonito, pintar bien, va a ser algo grandioso. Sí, porque, bueno, cambiar el formato del trabajo de 8 horas, como dices, y ahora dedicarte a tu arte, pues involucra un poco más de 8 horas, ¿no? Mira, yo te voy a decir que las 24 horas involucra, y digo 24 horas porque a veces que pinto todo el tiempo y llego o sea, a dormir 2, 3 horas porque estoy con la ansiedad de pintar. Pero fíjate que algo muy importante que piensas que cuando estás haciendo algo que te gusta, piensas que lo vas a hacer poquito y no, es cuando te pide más de la vida. Creo que te pide más sacrificio, te pide más. Ejemplo, puedes estar tú en una fiesta y quieres pintar. Y yo sí soy muy franco, y sabes que me voy a retirar, quiero ir a pintar. ¿Cómo crees? Si siempre estás pues lo quiero hacer. O sea, involucra. Mira, yo siempre he dicho que el arte es como el amor. Si la descuidas, se va a ir. Si estás ahí dándole, la vas a aburrir. O sea, es un punto medio donde puedes estar haciendo el amor, pero también puedes estar haciendo tus cosas. Es un lenguaje ahí, creo que así es. Como el dicho popular, ni tanto que Sí, sí, o sea, no puedes dar ni en todo el dinero ni todo el amor. Claro. Porque aburres o estás ignorando. Entonces creo que el amor, la vida es así. Tiene que ser eso, un contraste. Oye, Mau, si tú pudieras dejarnos un mensaje para la vida y la muerte, ¿cuál sería? Mira, hay una frase que me gusta mucho que no va muy relacionada, pero creo que también podríamos relacionarla ahorita. No se trata de crear, sino se trata de dar vida. O sea, yo cuando me dicen, oye, ¿por qué esta frase? No se trata solamente de pintar y ya. Se trata de crear vida, de que este color amarillo, este color naranja, este color blanco genere vida, que cuando la gente lo vea diga, ay, chinga, yo me veo ahí. O yo veo esto, yo me siento, yo veo la olla de mi abuelita, yo veo esta flor, me recuerda a mi infancia. Eso estás creando vida, estás creando recuerdos, estás creando vivencias. Entonces es eso, no se trata de crear solamente, se trata de crear vida a través de lo que hacemos. Porque además cuando pintas, pues plasmas un sentimiento y una experiencia única. Sí, claro, dejo mi huella digital. O sea, dejo mi huella digital, dejo mis emociones. Entonces, pues es esa parte. Yo creo que sería esa frase. Digo, a lo mejor no va tan ligada, pero es eso. Creo que al final al cabo me gustaría ser conocido por esa frase. Oye, y bueno, ahora que pues tienes esta manera de enfrentar la vida mucho más consciente, pero también de cierta forma dedicado a tu arte, ¿cómo haces para vivir plenamente, pero también pensando en construir el legado o esta parte para trascender? Mira, creo que ninguna va peleada, creo que tienes que dar una estructura, ejemplo, en la parte económica, tienes que dar la estructura en la parte de la documentación y también ser libre, es como, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que siempre he dicho que mi hemisferio se partió a la mitad, mi cerebro se partió a la mitad y tengo mi parte del pasado, que era muy estructurada, yo veía normas, veía procedimientos, mi último trabajo tenía como 40 personas a mi cargo, entonces yo era un nudo de emociones, era un carácter muy fuerte, y luego viene la parte creativa, la parte entonces toda esta parte creativa. Entonces, ¿qué dije? Tengo que ser un artista creativo formal. Entonces lo único que hice fue unir estos dos hemisferios, estas dos, mi pasado y mi presente para llegar a mi futuro.
Entonces no va peleado. Yo puedo ahorita hablar de ti muy formalmente y ahorita voy a pintar alguna pinche payasada. Creo que es así, o sea, es un juego, es como te decía, un juego de cartas. A lo mejor no voy a tener hoy el mejor juego de cartas, pero voy a disfrutarlo y voy a hacer el mejor esfuerzo para sacar el mejor resultado. Y se acabó. Ya mañana dirás si me toca el mismo juego o ya no me van a repartir cartas, quién sabe. Pero es así. Oye, eso me recuerda un poquito a alguien que alguna vez dijo, si hoy fuera el último día de mi vida, quisiera hacer lo que voy a hacer hoy. Y él decía que si la respuesta constantemente era no, pues tenías que hacer algún cambio. Estás equivocándote, exactamente. Entonces tú constantemente te estás diciendo que sí, pero ¿cómo fue que uniste esto que me estás comentando? Pues mira, yo creo que por las vivencias de mi infancia, por las vivencias del presente, por las negativas y por los frutos que estoy recogiendo por todo este sacrificio, porque al final y al cabo, cuando te enfrentas a la muerte, tienes que sacrificar varias cosas para salir de este periodo de duelo, porque al final y al cabo el duelo de la muerte es de 1 año, 2 años. Entonces tienes que trabajar mucho, tienes que sacrificar mucho. Ejemplo, yo cuando mi mamá falleció, yo dejé de ser un niño, dejé de comportarme como niño promedio y estructurar de tal manera que yo pudiera ver a mis hermanos. Entonces llegué a ser un adolescente de un día para otro. Entonces creo que el sacrificio, creo que esta parte de querer siempre salir lo mejor y decir, bueno, ya mamá se fue. Y no voy a agarrarlo de pretexto. No voy a agarrar esta situación de pretexto para decir, como no tuve quien me forjara, pues voy a hacer cualquier cosa. Creo que no, creo que sería muy cobarde de la gente, pues escudarse en esta parte. Entonces creo que uní todos estos lazos y hice mi propia filosofía. Creo que hice mi propia forma de ver, que a muchos no les gusta, a muchos les gusta, pero no vengo aquí a convencer a nadie, no vengo a gustarle a nadie, vengo a hacer mi propia historia. Entonces creamos nuestra propia historia. Hay quien dice que la vida se entiende mirando hacia atrás, pero viviendo hacia adelante. Con base en esto, ¿te hubiera gustado haber hecho algo diferente en tu vida? Mira, creo que sí, efectivamente tienes que mirar al pasado y decir, esto no me gustó, esto sí, para posteriormente pasarlo al futuro. Pero no cambiaría nada. Creo que sería algo, ¿cómo te puedo decir? Mágico decir que yo pues quisiera cambiar algo. Creo que hice lo mejor. Tuve mis errores, tuve mis aciertos, pero hice lo mejor que yo podía en ese momento. Entonces no cambiaría nada. Si me dijeras ahorita una bolita mágica, ¿qué harías diferente? Si yo cambiara algo de mi pasado, estaría cambiando ahorita mi presente. Y sería como burlarme de todo mi sacrificio, de todas las cosas que malas o buenas que viví. Y todos esos periodos de sub y baja que pasé para llegar ahorita a una estabilidad emocional, creo que sería una falta de respeto querer cambiar algo. Entonces no, la verdad es que no. Ahora sí que me quedé de igual. Wow, impresionante respuesta. Oye, Mahum, pues quiero agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado. Sé que tienes una agenda apretada, pero pues nos gustaría que nos dijeras dónde podemos seguirte, cómo podemos estar en contacto contigo. No, pues primero agradecerte a ti la oportunidad de poder tocar estos temas, de poder generar este diálogo. Y pues mis redes sociales es Mahum México en Instagram, igual en Facebook, Mahum México, junto, Mahum México. Y también así en YouTube me encuentro como Mahum México, esas son mis 3 redes oficiales. Y con todo gusto estoy ahí para ayudar, para brindar, para dar lo poquito que sé y poder compartir con ustedes. Y nuevamente te agradezco mucho. Creo que el tema de la muerte se tiene que hablar más y se tiene que darle la bienvenida a algo que va a pasar y que cuando llegue a pasar nos tiene que agarrar en nuestro mejor momento, no en nuestro peor momento. Que no nos agarre con los dedos a la puerta, ¿verdad? Exactamente, que nos tenga que agarrar de tal manera que hasta nos dé más chancecito de estar más tiempo. Oye, ¿algún lugar donde podamos ver tu obra?
Pues mira, en mis redes sociales están ahí. Tengo mi espacio en la Roma Norte, en la Ciudad de México. Ustedes me escriben un mensajito. Con mucho gusto ahí les mando la dirección. Y pues aquí los puedo recibir. Podemos platicar, platicar de la obra, podemos platicar de la vida. Y pues realmente es algo, mira, mi espacio no es una galería, ni es un taller, es un espacio donde invito a la gente a platicar, a reflexionar, a convivir, a vivir y a sumar. Ay, te lo digo con conocimiento de causa, es como estar en casa. Exactamente, muchas gracias. Y creo que siempre cuando me dicen eso estoy cumpliendo la misión. Creo que no es un lugar que se trate de vender, es un lugar donde es como tu casa. Es como si tú y yo nos conociéramos de hace 10 años atrás. Eso es lo que trato de generar en este espacio. Muy bien, Majo. Nuevamente muchas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Y mucha vida, y vas a ver que para adelante. Muchas gracias. Gracias.